Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche le damos la bienvenida a nuestra invitada Rebeca Moreno, actual presidenta del Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de México, del cual es integrante fundadora. Preside también la iniciativa Amigos del Teatro Frufru. Fue jurado de los Premios Metropolitanos de Teatro y de las convocatorias del Estímulo Fiscal EFIARTES en 3 ocasiones, y secretaria general de la Fundación Tercera Llamada AC, que apoya proyectos de cine y teatro. Desde 2008 es socia de Eventage México y Producciones que Despiertan, empresas especializadas en relaciones públicas, eventos y comunicación en sociedad con otros profesionales y empresarios del mismo campo, con las que ha coproducido y producido más de 200 obras de teatro en el Teatro Xola Julio Prieto, recinto del que es productora preferente desde el 2009. Rebeca Moreno inició hace 31 años en el camino de la producción con la obra La Dama de Negro. Desde hace 14 años produce 12 Princesas en Pugna y desde hace 8 años produce Niño Perdido. Dichas obras son algunas de las más longevas en temporada ininterrumpida en la Ciudad de México. En 2008 fue consultora para el Instituto Carso de la Salud, la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates en Washington, en materia de responsabilidad social y eventos. Rebeca Moreno participó también como parte del equipo para el manejo de invitados de México en Nueva York, para la iniciativa global Clinton, evento de la Fundación Bill Clinton para compromisos globales a favor de la humanidad. En el 2003 coprodujo Regina, un musical para una nación que despierta, con un elenco encabezado por Lucero en 2003 y 2004. Productora ejecutiva de Argos Teatro en el año 2000. Socia fundadora de Teatromex, Sociedad de Productores de Teatro, y de la extinta Protea. Se encargó de las relaciones públicas de Producciones Fábregas en 1999. Con Ocesa Presenta, trabajó durante un año como gerente de compañías y como productor ejecutivo en 1998. Desde 1994 ha sido productor ejecutivo y encargada de relaciones públicas de diversas producciones. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Rebeca, por estar esta noche en nuestro programa. Ay, es un honor y la verdad es que me tienen muy nerviosa porque son autoridades para mí y compañeros muy queridos, por supuesto. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación, Rebeca. Gracias, Rebeca. Oye, después de estudiar ingeniería industrial, ¿qué fue lo que te sedujo del teatro para dedicarte a la producción? No, al revés. Yo tuve que estudiar ingeniería industrial para poder hacer teatro porque... O sea, fue el pretexto. A ver, soy una persona muy... La posibilidad de decir que desde los 6 años, porque me acuerdo del momento exacto en el que sucedió, que dije, me voy a dedicar a hacer teatro. Fue en el año del 75, estaba La Novicia Rebelde. La Novicia Rebelde lo hacía Lupita D'Alessio. Y la chica de 16 años le hacía Rocío Banquels. Y yo era una niña muy tímida, entonces mi mamá me llevaba a los backstage de los teatros, ni siquiera en el escenario, para que como que hablara, como para que platicara con los artistas y viera, ¿no? No sé por qué me llevaba a los backstage, pero yo me acuerdo que ese día pisé el backstage y cuando salimos ya el teatro estaba vacío. Y esa sensación de estar en el escenario y ver, o sea, ni siquiera había gente, ni siquiera había luces. Me acuerdo perfecto de ese momento en el que como que sentí un vacío en el estómago y dije,
A esto me voy a dedicar. No sabía ni a qué, porque tampoco es como que quería yo en el escenario, pero yo dije, yo me voy a dedicar al teatro. Y a los 6 años, por eso digo que fui como muy bendecida, porque mucha gente pues no sabe cuál es su vocación desde muy niño, y yo desde esa edad me acuerdo perfecto que quería hacer teatro. Claro que cuando yo ya llegué a la secundaria y les dije a mis papás que no quería estudiar la prepa, sino irme a las escuelas de Limba, se espantaron espantosamente, ¿no? Ya había hecho yo muchos cursos de teatro, había ido con el señor Manolo Fábregas a audicionar para Anita la Huerfanita, me quedé, se espantaron y no me dejaron quedarme. No. Y no me dejaban. Pues bueno, es muy curioso porque yo escojo la universidad pensando en hacer teatro, que tenía muy buena compañía de teatro esa universidad. Estaban compañeros como Jaime Matarredona, Claudia Romero, Luis Miguel Lombana, Audicio Bichir en la compañía de teatro de la UP. Y cuando entro, fíjense lo que son las cosas de la vida. Me dan beca de teatro, porque éramos muy pocas mujeres y yo creo que era para que no se nos vaya, ¿no? La cuota de mujer en la carrera. Entonces me dan la beca por hacer teatro. O sea, es decir, yo estudio ingeniería para hacer teatro y el teatro me paga la carrera de ingeniería. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que ha de haber servido para algo en mi formación mental o algo, pero... Seguro, claro. Pero Claro. no fue como... O sea, yo no quería estudiar ingeniería. Tan es así que en el último año de la carrera yo estaba en el último año de la carrera y Pablo Perroni estaba en la prepa. Pablo Perroni quería ser actor, el papá me dijo... Te voy a abrir una cuenta de banco, pero no digas. Y tú dices que vas a producir una obra de teatro para que Pablo actúe y vea que no es como la obra escolar y que vea cuál es la realidad de cuando el público no viene a ver una obra de teatro, ¿no? Y así es como me hago productora, porque bueno, yo no sé si Pablo Perroni, nunca le pregunté después si de verdad se la creyó que yo era mi dinero y que estaba yo produciendo, ¿no? Pero ahí fue donde me aventaron al ruedo, porque la verdad es que yo ni sabía hacer un cheque. O sea, esas cosas no te las enseñan en la universidad, ¿no? Te enseñan a hacer la raíz cuadrada y todo, pero dices, ¿y cómo se llena un cheque? ¿No? Me acuerdo que cuando tenía yo la chequera dije, ay, muy productora y no sé ni llenar un cheque. Y pues así fue como arranqué en la producción teatral. Qué bonito. Qué buen arranque. Rebeca, en 2021, en una entrevista concedida a la revista Forbes, tú, Samuel Sosa y Julieta González estimaron que los teatros tardarían 10 años en recuperarse del cierre que impuso la pandemia. A casi 4 años de aquel momento, ¿cuál es el panorama de la recuperación alcanzada en los teatros en la Ciudad de México a grandes rasgos? Y si tienes alguna información de lo que se ha alcanzado en la República Mexicana. Mira, no se ha recuperado. Pero es que también cambió el panorama. Exacto. O sea, por ejemplo, fue como empezar de cero. Y creo que la labor de un productor tiene 2 partes, una antes de abrir telón y otra después de abrir telón. Antes de abrir telón es la parte bonita, donde lees la obra, vas a las lecturas, eliges el vestuario, la parte creativa, pero esa parte solamente dura unos cuantos meses, ¿no? Cuando mucho, unos cuantos meses. Sí. Y luego, como pasa en La Dama de Negro, por ejemplo, pues la parte en la que ya está la obra y empieza a correr, pues pueden pasar 31 años y la obra puede seguir corriendo y ya no hay ningún cambio, o sea, ya no cambia la escenografía, pueden cambiar los actores, pero ya no hay un cambio esencial en la puesta en escena. Creo que esa labor de venta del productor es la que cambió muchísimo, porque uno, ya no hay carteleras como antes, ¿no? No. 2, nos tuvimos que meter a lo digital, ¿no? Ya vemos quienes ya no éramos esa generación digital, que tuvimos que aprender de cero a meterte en las redes sociales y a saber dónde está tu audiencia, ¿no? A ser como más puntuales en los recursos de cómo hacer la propaganda, la promoción. Es más, ya ni se dice propaganda ya, ¿no? Difusión. Así como decía yo que hace muchos años pues mandabas por fax las cosas, Sí. pues ahora es otro rollo. Todo Otro va cambiando. lenguaje, claro. Entonces, si no te montas en esa ola vertiginosa de cómo hacer la comunicación, evidentemente también... Pues antes eran las temporadas largas, ¿no? Y tú cuando ibas a hacer teatro decías, voy por una temporada larga. Ahora dices, bueno, voy por una temporada de 6 meses y luego le sigo y entonces la segunda temporada de la misma obra. Como que es lo mismo pero con un cambio de estrategia, siento, porque al final pues lo que hacemos es vender boletos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que cambió. También evidentemente tenemos nuevos competidores, que son todas las plataformas. Creo que al cine le va peor ahí, porque una experiencia teatral nunca se va a equiparar a una experiencia en una plataforma de streaming. Pero sí puedes decir que el cine a lo mejor se parece... O sea, la gente que disfrutamos el cine en una pantalla grande, a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues a mí me da igual si la veo en el sillón de mi casa con palomitas. Pero el teatro no, el teatro sí es algo totalmente diferente. Pero yo me di cuenta que el streaming ya era una competencia fuerte cuando el final de Game of Thrones
que Te nadie quitó llegó al teatro público. ese día. Exactamente. ¿En serio? Dije, ay, ahora la telenovela de los dragones ya también nos va a quitar gente, ¿no? Pero eso fue cercano al fin de la pandemia también, ¿verdad? También, o sea, pero Se juntó un evidentemente poco todo, en la pero también- pandemia creció. Claro. Y yo sí te puedo decir que también en el tema del teatro infantil, que a lo mejor en mi caso que no tengo hijos, no, por eso me cuesta trabajo, pero creo que también tuvo que ver con que la vacunación infantil fue tardía en comparación de la vacunación de los adultos, porque yo siento que el teatro para las jóvenes audiencias se ha tardado mucho más en repuntar, y no sé también si porque no entendemos, porque el que elige y compra el boleto es el papá, ¿no? Sí. No sé si no acabamos de entender a esas jóvenes audiencias que ya no son, que son niños que nacen con un celular en la mano y con una tableta en la mano, y ya necesitamos darles algo más que el cuento infantil o que una historia, que a un adulto que vivió otras cosas en su generación, pues vio otra cosa. Creo que ahí está el gran reto. Las nuevas audiencias, el teatro escolar se perdió. Sí. Y ahí es donde se forman a los públicos. Y bueno, no tenemos cifras en México, pero por ejemplo sí puedo decir que, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Nueva York, los teatros generan más que los estadios, bueno, más bien que los equipos profesionales de la ciudad. Eso está en la Broadway League. Ellos decían que hasta el 2026 iban apenas a recuperar sus niveles anteriores a pandemia. Imagínate, ahí que generan tantos millones de dólares el teatro y que es una industria que es muy importante sobre todo para el turismo, porque en Nueva York el 80% de la gente que va al teatro no es de Nueva York, no son los de ahí mismo, ¿no? O sea que es algo tan importante para la ciudad, que apoyaron tanto, no se acaba de recuperar, pues aquí menos. Aquí menos, no tenemos la infraestructura tampoco, ¿no? Exactamente, ni la toma de conciencia. Te voy a decir, he podido trabajar, y sí quiero aquí reconocer al gobierno de la Ciudad de México, porque me he podido reunir con autoridades como el secretario de Finanzas, con Pablo Botón, con la consejera jurídica. Más bien la Cruz organización Villegas. ni siquiera tiene que ver tanto con infraestructura, ¿no? Es que se dan cuenta que la Ciudad de México es una ciudad de servicios y cultural. Es decir, esto no va a ser Monterrey, donde hay fábricas. Nosotros Claro. vamos a vivir como una ciudad cultural y una ciudad de servicios. Entonces es muy importante, y se están dando cuenta que es muy importante, pues, impulsar la cultura y el arte. Y pues bueno, ya Ana Francis está haciendo lo suyo, lo está haciendo muy bien. Vamos a tener teatro en el Zócalo este jueves, a partir de este jueves, y eso me da mucha emoción. Así ¿No? así es. Ya me Pues son muchos factores por atender todavía. Exactamente, ¿no? es mucho por atender. Y la verdad es que nos falta a nosotros también trabajar esas nuevas maneras de hacer llegar al público, y también pues tiene que haber buen teatro para que la gente quiera ir al teatro, ¿no? Recordemos que el actual Teatro Frufru, que se encuentra en la calle de Donceles número 24, en el centro histórico, se llamó Teatro Renacimiento en 1899. Años después, cuando en 1906 lo compró el empresario Francisco Cardona, le puso el nombre de su esposa, la actriz y también empresaria Virginia Fábregas. Que fue el primer teatro de la ciudad en contar con alumbrado eléctrico, aunque tuvo años de gloria, decayó en 1933 y lo bautizaron como Teatro Mexicano. Después de estar cerrado un tiempo, lo compró la actriz y cantante Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Ella lo remodeló y puso el nombre con que ahora lo conocemos. El estreno de la obra Naná de Émile Zola, que Serrano protagonizó y produjo, resultó polémico, entre otros asuntos, por el desnudo integral de la actriz y la vida decadente del personaje principal, que fue adorada como artista y luego asediada como prostituta de lujo. Después se escenificó Lucrecia Borgia y Yocasta Reina, todas obras censuradas por la moral en el momento en que desde su escritura se dieron a conocer. Si bien después se presentó ahí teatro para adultos y se dieron algunos conciertos, el Teatro Frufru no ha recobrado la vida que alguna vez tuvo. ¿Cuáles son algunos de los objetivos de la iniciativa Amigos del Teatro Frufru y qué posibilidades reales ves tú que haya de rescatarlo? Pues mira, posibilidades reales hay muchas, sobre todo porque hay la voluntad, y cuando hay voluntad se puede todo. Siempre he pensado así, ¿no? Estuve el año pasado ayudando al sobrino nieto de la Tigresa a tratar de recuperar el espacio. Es un espacio muy antiguo que tenemos que pensar en dos partes aquí nuevamente. Una cosa es el recinto, que además, pues bueno, es un recinto protegido, que requiere mucha inversión, y aquí pues es un llamado a los empresarios que quieran, así como en los museos que tienen su plaquita, pues aquí hay quien le quiera meter
al Quiere ver su Teatro nombre en Frufru la como plaquita. recinto, ya vale, ¿no? Es decir, ya si lo quieren hacer Claro. si no fuera teatro y fuera museo, el recinto vale como tal, ¿no? Es el teatro más antiguo en la Ciudad de México, mucho más que el que está en la esquina, el Teatro de la Ciudad, como 30 o 40 años más antiguo, ¿no? Que este es de los 1800. Y por otro lado está pues la parte en la que es el escenario, que hay que meterle también en equipo, en producciones, y aparte Para que pues se vuelva a funcionar. regularizar los problemas que tiene, porque desafortunadamente este inmueble está construido junto con unos departamentos de estos que son de estas de rentas congeladas, que pues tienen muchos problemas con locatarios también que tienen abajo. Es decir, desafortunadamente, cuando todo iba muy bien hasta que la Tigresa se va a vivir a Chiapas y le deja a un cerrajero el teatro encargado. Y el Ay, cerrajero no. puso una escuela de cerrajería allá adentro, hizo su departamento. Y claro, ahorita hay un montón como Ay, te de encargo. asuntos legales muy que dices, híjole, no quisiera estar en los pies de los dueños, ¿no? Pero bueno, eso se van a ir resolviendo poco a poco y con las instancias que se tengan que resolver, ¿no? Para Sí, que es suceda. bastante complejo. Pero yo celebro que haya voluntad por parte del dueño actual, ¿no? De la familia, de pues que al final lo van a dejar siendo teatro. Esta ciudad necesita de espacios. El otro día estaba yo sorprendida porque resulta que en Tlalpan no hay teatros, que tampoco en Tláhuac, o sea, hay teatros y hay foros, pero no comerciales. Es decir, no puedes vender un boleto y pues bueno, los artistas no comen boletos, ¿sabes? Necesitamos venderlos, no tenerlos ahí nada más muertos, ¿no? Es decir, no es cierto que vivimos del aplauso, ¿no? O sea, sí se requiere que haya un ingreso en taquilla y que eso genere y que florezca y que sea productivo. Entonces, pues no tenemos este tipo de teatros en algunas alcaldías y yo creo que es un gran proyecto que nosotros podamos como empresarios no solamente producir en los teatros, sino poder accesar, y bueno, ya ahorita hay una ley de espacios que nos permite a lo mejor pues poner teatros como en Argentina. A ver, ya en Buenos Aires nos ganaron en el número de salas de teatro a Nueva York, a México y a París, que eran como las ciudades estrellas. Pero porque de pronto los abren en los estacionamientos de sus casas, ¿no? Exactamente. O sea, hay una ley que les permitió. Ese caso es bien bonito. Yo tengo una alberca, voy a hacer la alberca y que la gente baje y abajo es un foro, Es ¿no? una De escena, claro. 15, 20 personas, pero al final la gente empieza a ir. Esto también le da vida, seguridad a una ciudad. Es decir, hay veces que la gente piensa en el teatro como es un recinto y está aislado. No, se generan estacionamientos, se genera seguridad porque pues la gente ve que hay movimiento, se generan pues los negocios, que el cafecito, que el restaurante. No solamente trabajan, o sea, los actores dan la cara, las artistas dan la cara, pero pues atrás están los técnicos. A veces Muchos hay más empleos. gente atrás que adelante, ¿no? Sí. Están los técnicos, están los diseñadores gráficos, están los promotores, el taquillero. Alrededor de un proyecto teatral hay mucha gente que puede Subsistir. generar recursos a partir del teatro. Entonces, si lo es, y si estamos hablando de que la Ciudad de México es una ciudad de servicios y de cultura, pues vamos a hacer pues empresa teatral. Bueno, yo creo que hay que hacer empresa teatral. Empresa teatral y comunidad teatral. Y comunidad Exacto. teatral, exactamente, y buen teatro. Exacto. O sea, sí creo que podemos ser la corona o la joya de la corona del teatro latinoamericano, ¿no? Continuamos en Resonancias Íntimas del Teatro, nuestra plática con Rebeca Moreno. Rebeca, ¿cuáles son tus metas principales como presidenta del Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de México? Bueno, primero somos un grupo muy interesante, trabajamos a pesar de que yo soy la presidenta, sí quiero decir que somos un equipo. O sea, todas las decisiones se toman en equipo y platicando con ellos, porque la verdad es que me cayó este toro sin esperármelo uno y bueno, la verdad es que estoy muy agradecida y con mucha humildad puedo decir que yo todavía sigo espantada con este toro. Pero bueno, yo como les decía, de todos modos, pues o sea,
con el título o sin el título, yo voy a seguir trabajando igual por el teatro. Seguro. ¿No? Pero yo lo que les platiqué, he estado diciendo en las últimas apariciones que he tenido, como por ejemplo que me dieron la oportunidad de platicar en los premios Metro, hablamos de Unidos somos más fuertes. Aquí lo que tenemos que decir es que no hay este rollo de que si tú eres un productor cultural, que si tú eres promotor, que si tú eres un productor comercial. El teatro es el teatro, ¿no? Y aquí caben todas las maneras de hacer teatro. Entonces, todo aquel que produce teatro, ya sea con sus recursos, porque los bajó de Fiteatro, porque los bajó de una convocatoria, de una beca o de a través de fundraising o lo que sea, son productores, ¿no? Entonces, dejemos a un lado las etiquetas, porque si no, no hay manera de hacer gremio. Y si no hay gremio, no hay manera de poder hacer equipo, ¿no? Y justamente porque unidos somos más fuertes, podemos hacer mucho más, no solamente por los productores, sino por toda la gente que trabaja en el medio artístico. Vestuaristas que tienen también su asociación que se llama Vestuario Escena, por la gente de las tramoyas, los técnicos, la gente que diseña escenografía, los escenógrafos, ya hay varias, ya también está la asociación de directores. Es decir, más podemos hacer si somos gremios, si estamos unidos y si nos vamos hacia los mismos objetivos, que es hacer más teatro de mejor calidad y con mejores condiciones para la industria. O si algún día se vuelve industria, ¿no? Yo quiero decir que sí, porque la verdad es que creo que tenemos todo para hacerlo, ¿no? Y creo que después de esta pandemia, como que abrimos los ojos a esa oportunidad. Y además de que, pues bueno, más allá de hablar como en términos de industria y de sueldos y demás, hay una cosa muy humana que no lo tiene el otro tipo de actividades, porque, pues bueno, está muy padre a lo mejor como fui yo que estudié ingeniería, pero la ingeniería no tiene esto que es la capacidad de transformar el alma de un ser humano, ¿no? Y solamente lo puedes lograr en el escenario, porque tú ves a la gente cuando llora, cuando ríe, cuando sale con esperanza, sobre todo eso. Yo creo que hacemos teatro, los que hacemos teatro, para poderle dar esperanza al mundo, de contarle, al final somos contadores de historias, ¿no? Somos el que dice, todo va a estar bien cuando las cosas se están derrumbando. Y creo que eso es importante, porque también a veces nos menospreciamos mucho la gente que hacemos teatro. Lo que hacemos es bien importante para la humanidad. Definitivamente. Y me emociona. Claro. Rebeca, pues como para terminar esta conversación, ¿alguna reflexión con la que te gustaría cerrar esta conversación? Que vayan al teatro. Cuando van al teatro, puede ser que a lo mejor no les guste, pero entonces vayan a ver otra obra de teatro para que se formen criterio las personas. Pero créanme, si a un productor de teatro le va bien, a todos nos va bien. Porque al final aquí no hay una competencia. Aunque pongamos 2 pastorelas y es la misma pastorela, van a ser distintas. Entonces, yo invito al público a que vayan al teatro, a que disfruten el teatro y no tomen en cuenta si una obra no les gusta, que así es todo el teatro que van a ver. Vayan a ver, la verdad es que la Ciudad de México está repleta de opciones y para todos los públicos, para todos los gustos, para todas las morales, como digo yo, ¿no? Y para todos los sentimientos. Totalmente. Estamos de acuerdo. Rebeca, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a estar esta noche en nuestro programa. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Por supuesto. Esta semana recomendamos Esta noche les recomendamos precisamente ver la obra 12 princesas en pugna, escrita y con dirección de Quecho Muñoz. Se trata de una puesta en escena en la que el público se encontrará con Blancanieves, Campanita, Aurora, Bella, Esmeralda, Pocahontas, Mulán, Ariel, Jasmine, Jane, Tiana y Rapunzel, justo después del idílico final de los cuentos que cierran con la frase "y vivieron felices para siempre". Entiendo que se trata de ver con humor a estos personajes femeninos, sus preocupaciones y algunos de sus conflictos más allá de las páginas.
12 Princesas en Pugna se presenta todos los jueves a las 20:30 horas en el Teatro Xola Julio Prieto, que se encuentra en Avenida Xola número 809, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. En esta obra, que se desarrolla en el castillo de Ceni, cuando ella realiza una misteriosa reunión para compartirles a sus amigas un secreto que la congoja, cuenta con un elenco integrado por Leslie Martínez, Susi Lu Peña, Paulina de la Barrera, Mirsha Solorio, Paloma Jiménez, Mari Francis Reyes, Paola Contreras, Jimena Cornejo, Denisha, Melissa Jalibis, Gloria Toba, Naidelín Navarrete y Natasia Villasana, Job García y Juan Vidal, y Lola Cortés. En algunos casos, además de Carmen Saray, son actrices invitadas. Tenemos 5 pases dobles, obsequio de nuestra invitada Rebeca Moreno, a quien le agradecemos haber venido a este programa, también por los pases para ver 12 Princesas en Pugna este jueves 3 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Xola Julio Prieto. Para obtener estas cortesías, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60, o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de la Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato y a Iguala Radio XHDOM, La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Jimena López, Javier Embriz, Daniel Mireles, David Castañeda y Montserrat Castillo. Ingenieros: Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción: Alegría Martínez. Reportaje y conducción: Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.